Bienvenidos a Cultura Vlogs. El día de hoy, tal y como lo prometimos, daremos un recorrido a la otra línea del cablebús. Si recuerdan, realizamos una visita de la línea 2 que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta. Hoy nos toca recorrer el cablebús de la línea 1. Esta se localiza en la famosa zona de Indios Verdes. Podemos encontrarla apenas saliendo del metro. En la última salida de la misma podremos ingresar a la estación. Como dato, recuerden que para acceder al transporte público aquí en la Ciudad de México es necesario comprar esta tarjeta. Te da acceso al metro, al metrobús, al cablebús. Tiene un costo de 20 pesos mexicanos, lo que es aproximadamente $1 americano. Está muy barato. Podría ser como que un blooper y la va a ver. Está chido. Es así. Debemos recargar la tarjeta para ingresar, pues esta tiene un costo de 7 pesos mexicanos. Créanlo, ¿no? Este recorrido será muy interesante, pues hay notables diferencias entre una línea y la otra, además de la zona. Y esto se nota apenas entrando a los mismos teleféricos. Estamos aquí en el cablebús ahora de la línea 1. Hola amigos. Y como podemos ver es un poco más amplio. Obviamente al ser la primera tenía que ser más accesible. Ahora se cierran las puertas y vamos al recorrido. Son 4 estaciones, ¿no? Ajá. Verdes a Cuautepec. Estamos saliendo, amigos. El recorrido que se hará es de Indios Verdes hasta llegar a Cuautepec. Aunque el número de estaciones se reduce a solo 5, este cuenta con un transbordo único, el cual lo mencionaremos más adelante. Estamos en la alcaldía de Gustavo Madero. en Indios Verdes. Podemos ver aquí incluso las estaciones del metro, que aquí es la terminal de muchos de los vagones. Las estaciones a recorrer son Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos Revolución y Cuautepec, con un recorrido máximo de entre 35 a 40 minutos de un extremo al otro. Una diferencia muy notable que podemos ver es que a diferencia de la línea 2, que muestra mucho de la escena urbana de la Ciudad de México, aquí se observan más calles principales y muchas áreas verdes, así como demasiadas zonas recreativas que iremos observando. El hermoso paisaje de los cerros que conforman nuestro recorrido se ven adornados, ahora con zonas más verdes, árboles y edificaciones que resaltan a la vista del usuario. Llegando a la estación de Ticomán. Wow. Llegamos ahora a Ticomán y de aquí nos dirigimos hacia La Pastora. Vivía aquí en Casera. Yo vivía en San Juan del Río. Sí. Estaba mi esposo Vamos pasando los límites que dividen la Ciudad de México con el Estado de México, pasando cerca de la zona arqueológica de Tenayuca e ingresando a las orillas de Tlanepantla. Es un hecho que los paisajes son deslumbrantes en esta línea, pues estamos más rodeados de cerros, montañas y áreas comunes que dan una mejor visualización a aquel que use dicho transporte. Aparte de las personas que no corre a... Llegamos a La Pastora y ahora toca ir a Campos Revolución, donde encontraremos incontables áreas recreativas. No, hasta que quede el chavo. Puede ser. A lo mejor, quién sabe.
En la estación Campos Revolución se puede acceder mediante otra línea de teleféricos a Tlapexco, que nos lleva más allá de los territorios y casi a la mitad del cerro. Por último, antes de llegar al final del recorrido, vemos demasiadas áreas recreativas para el deporte y el ejercicio. Gracias, hasta luego. Pues bueno, podemos ver que esta línea tiene unos paisajes muy interesantes. Hay bastantes cerros que rodean lo que es toda la estación y también podemos ver muchas áreas verdes. Aún reduce más el tiempo de traslado. Ya estamos poniendo más o menos el tiempo de traslado. Va de terminal a terminal, aquí te hace unos 25 a 30 minutos. Para la gente sí. Esto es ser realmente inclusivo, el idioma braille. Como dijimos, el recorrido fue de alrededor de 35 a 40 minutos. Y para recorrer una distancia tan larga, es un tiempo más que perfecto para llegar a tu destino. No dudes en visitar ambas líneas de este interesante transporte público. Y prepárate, pues se está preparando una tercera que va a estar en un lugar bastante genial: el Cablebús. Somos Cultura Vlogs, nos vemos.